saturar la actividad del próximo domingo. Amén. Va a estar nuestro apóstol aquí también. Y ya lo dijo mi esposa, le recuerdo, mañana tenemos oración por Facebook, tenemos miércoles y jueves discipulados en los hogares. Si tú quieres abrir tu casa para un discipulado, solo acércate a mí o al hermano Otto. A ver, hermano Otto, póngase de pie, levante la mano, aquí estoy, diga. Se acerca el hermano Otto, él es el líder de los discipuladores, se acerca a él y ya miramos a quién podemos enviar a su casa. Amén. Matrimonios este sábado. Amén. Oramos por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por tu bendición. Gracias por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos los que están en casas, que están enfermos, Señor, mi hermano Darwin. Te pido que tú restaures su salud, Señor. Te pido, Padre, por mi hermana Sandrita. Te pido, Señor, por alguien más que esté enfermo en esta congregación, Señor. Analí, también, Padre, te pedimos por ella, te pedimos por todas las necesidades de aquí de la iglesia, aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, por los matrimonios, que pueda haber restauración, que pueda haber abundancia, prosperidad, Señor, y por la palabra de esta mañana, que tú nos ayudes, que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, Señor, y que pueda quedarse en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cada semana se viven cosas nuevas, cosas distintas en el mundo. Miramos Estados Unidos bajando sus borbandeos, ¿cómo se dice eso? Sus barcos de guerra a Venezuela. Israel está metiendo sus manos también en Venezuela, le cuento. Porque no es así nomás la situación ahí. Irán tiene metidas sus manos en Venezuela. Vean noticias. Eso los medios internacionales lo dicen. Eso no son secretos. Y miramos que el mundo cada día está fragmentándose más en guerra. Están tratando de decir paz. Por favor, pongamos paz, volvamos a la paz, volvamos a los tiempos de paz. Y recuerde que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá la destrucción. Amén. Turquía se está metiendo en el territorio de Siria, está agarrando los altos del Golán, está poco a poco conquistando los altos del Golán. Y el día que Israel pierda totalmente los altos del Golán, será la destrucción para Israel. Amén. Eso es algo que lo podemos ver. Y en los mismos geopolíticos lo dicen. Y miramos también que el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán sigue, hermano. Amén. Eso sigue. Y créame, cuando usted menos recuerde, acuérdese de eso. Yo se lo he dicho en muchas veces anteriormente, que iba a haber guerra entre Irán e Israel. Y eso está profetizado. Las señales en los cielos lo están diciendo. Cada vez que hay una luna roja, hay un problema. Y cae en una fiesta judía, señala que va a haber un conflicto en Israel. Y en este caso estaba señalando Israel con Irán. Y todavía nos falta la luna roja del próximo año, 2026. Ay, pastor, usted está hablando de los astros. Astrólogo no soy, hermano, ¿sí? Amén. Pero la Biblia habla que habrán señales en los cielos. Amén. Y entonces ese conflicto entre Irán e Israel todavía va a avanzar más, se acordará de mí. Y miramos todavía ese objeto que se está acercando a la Tierra, que los científicos le dicen el 3I Atlas, que dicen ellos que muchos están divididos. Unos dicen que es un asteroide, otros dicen que es un cometa, pero es que no puede ser un cometa porque no está dejando rastro. Entonces dicen que es un asteroide, pero hay otro grupo de científicos que dicen no puede ser un asteroide porque los asteroides no tienen propulsión como la tiene ese objeto y nunca en la vida, dicen los científicos, había entrado en nuestro sistema solar algo como eso. Amén. Ojalá y sea la Nueva Jerusalén, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Ojalá y el Señor ya venga por nosotros. Y eso es lo que, por eso mire, se está viendo esas cosas. Pero la Biblia dice, habrán señales en los cielos. Amén. Y son señales que esas cosas no se miraban antes, no se entendían antes,
No había toda la tecnología que hoy tiene la humanidad, ¿sí? Y entonces yo te digo, Cristo viene pronto, recuérdalo, Cristo viene pronto. Amén. ¿Y tú estás listo para irte con Él? Ya no mucho amén, ¿verdad? Pensé que todos iban a decir amén. Yo digo amén, aunque sea por fe, hermano. Porque es santo todavía al 100 no soy. Perfecto al 100 no soy. Amén. Pero quiero llegar a ser. ¿Y tú también, hermano, quieres llegar a ser? Pues la mitad, hermano. ¿Usted no le dieron de comer hoy, hermano? ¿Ni un café? ¿Ni una avena? Nada, pobrecito. Ya también va. Vamos, abramos la Biblia. Daniel 1:4. Sigamos con el tema del día viernes. A Daniel propuso en su corazón no ser como sus padres. Punto 1, que decíamos el día viernes de familia. ¿Por qué como sus padres? Porque tú no miras a los padres entrar en el tiempo de Daniel. Cuando tú miras las cosas que Daniel se propone guardarse, Daniel venía del exilio de lo que habían tenido los judíos y los babilonios los habían arrasado, y eso dura aproximadamente 70 años. Amén. Y Daniel dice, yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas de Babilonia, pero añádale, también propongo no contaminarme con la mala manera de vivir de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo ese montón de gente que por culpa de ellos estamos en el exilio. Amén. Por culpa de ellos ya no vamos al templo. Por culpa de ellos no tenemos dónde congregarnos. Por culpa de ellos estamos presos. Eso es lo que está diciendo Daniel. Amén. Ay, pastor, pero si uno lo dice la Biblia, pues abra su mente, hermano. Porque eso es lo que Daniel está diciendo. Y mucha gente está hoy así en día, en nuestra generación. No quiere vivir en el orden de Dios. Por lo menos Daniel dijo, yo me propongo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué es lo más triste? Que solo de Daniel dice que se lo propuso. ¿Cómo se llama? Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego no hablan de esa manera de ellos. Amén. Solo se mencionan de Daniel. Entonces sigamos. Daniel 1:4. Jóvenes en que no hubiera defecto alguno. Eso buscaba el rey de Babilonia. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligente en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Jesucristo anda buscando personas que no tengan defecto. Sí. Ay, pastor, pero está difícil. Sí, pero imposible no es. Amén. Amén. Difícil está, ¿verdad que sí? A ver, ayúdeme a predicar, pues. Yo no estoy solo. Sí, usted tiene lengua, ¿verdad? ¿Y cómo grita en su casa usted? Aquí también, hermano. Amén, diga, ¿sí? Tenemos defectos, ¿verdad que sí? Pero no es imposible de dejar de tener defectos. Porque cuando yo me propongo nunca más emborracharme, lo hago, ¿verdad que sí? Entonces superamos un defecto. Cuando tú te propones nunca más caminar en adulterio, ¿lo consigues? Se fue el defecto. Cuando los solteros se proponen no más fornicación y lo alcanzan, ¿se fue el qué? Ay, no, hermano, defecto. ¿Sí? Cuando tú amas a tu prójimo y logras entender que a él o a ella le cuesta ser un buen cristiano y tú dices, pues yo lo voy a amar, a ti se te fue el qué? El defecto. Amén. Porque dice la Biblia, recuerde el tema que hablábamos domingo pasado, nadie podrá entrar al altar del incienso
porque del incienso estaban hablando, el altar del incienso, nadie que tenga defecto podrá entrar ahí. Y no podrá pasar el velo y no podrá ir al lugar santísimo. No podrá. Aunque tú digas que entras, hermano, pero si tú no amas al prójimo, si tú no te sujetas a tu cobertura, hermana, ¿tú te sujetas a tu esposo? Amén, dijo alguna, ¿sí? Vuelvo a decir, ¿te sujetas, hermana, a tu esposo? ¿También cuando no te gusta? Cuando no me gusta le hago berrinche, pastor. Ok. Esposo que estás aquí, ¿te sujetas a tu esposa? Ay, ¿cómo así, pastor? Porque la Biblia no habla. La Biblia habla de que mutuamente llevamos el matrimonio. Pero hay cosas que el hombre debería de hacerle caso a su esposa. Por ejemplo, ahí te venís temprano. Vos sos muy vago. No va a ser que allá en la calle te pase algo. Y usted como se la tira de muy machón. A mí, ¿qué me tenés que estar dando órdenes? ¿Sabe qué debería hacer usted? Amén, mi amor. En eso me voy a sujetar a vos. ¿Sí? Ahora, cuando es hora de darle cuenta a Dios, ¿a quién van a llamar primero? Al varón. Al varón le van a pedir cuenta. Usted, hermana, va a quedar en pausa. Después le van a pedir cuentas, pero primero va a ser al varón, porque el varón es la cabeza. Amén. Va, sigamos pues. Y que no hubiera defectos y que fueran de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura. Entonces, aquí andaban buscando jóvenes que no tuvieran defecto. Jesús anda buscando que tú ya no tengas defectos, porque defectos tienes. Tenemos, yo también. Amén. Pero Jesús anda buscando personas que tengan un corazón limpio. Personas que quieren vivir en el orden de Dios. Personas que quieren, ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. Y todo eso, todo ese conjunto de cosas hace que un cristiano ya no tenga defecto. Amén. O por lo menos vaya teniendo menos defectos. Vaya, no quiero ser tan así cuadrado, ¿va? Que usted tiene que ser perfecto. Pues así quisiera, hermano, pero la verdad es que no somos así, ¿verdad que sí? Va que usted cuando alguien se le atraviesa y todavía le metió el pie para que se cayera, ¿cómo le dice usted? Tu madre y no sé qué más le dice usted. ¿Sí? Y le menta toda su generación. Y todavía agradece que ya no digo malas palabras, le dice usted. ¿Y debería de ser así? Pregunto yo. Ganas de regresarme y meterle otra patada tengo, pastor. No, ya no me recuerde porque hoy en la mañana me pasó. Y peor si fue tu mujer, santo Dios. Salgamos de ahí mejor, ¿verdad? O peor si fue el esposo. Daniel 6:10 dice, Daniel 6:10, otra cosa. Yo estoy hablando de qué? Esta mañana, perdón, que ya ni dije el tema. El altar, santo Dios. El altar de Daniel. Estoy hablando, el altar de Daniel provocó que fuera un hombre que no tuviera defecto. El altar de Daniel provocó que lo pusieran en lugares de privilegio. El altar de Daniel provocó que le dieran las revelaciones del 2025 que nosotros estamos viviendo. Amén. El altar de Daniel provocó que él no se contaminara. ¿Sabe qué? Tengo duda yo, hermano, y de verdad, que no se contaminara como Sadrach, Mesach y Abednego. Va, espérenme, digamos mejor, porque usted me vio, ya me quiere machetear usted. ¿Cómo así, pastor? Y eran los 4 que estaban bien, pero solo de Daniel hablaban bien. Solo a Daniel no le cambiaron el nombre. El altar provocó que solo a Daniel no le cambiaran el nombre. Sigamos, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. ¿Cuál documento? Cuando a Daniel lo querían meter al foso de los leones. ¿Se
¿Se recuerda? Y la prohibición era que nadie adorara, que nadie orara a su Dios. Esa fue la prohibición. Esa es la prohibición que el anticristo va a traer. Nadie más va a adorar a su Dios, sea testigo, mormón, católico, cura, brujo, hechicero, porque también ellos les entregan a Satanás, a altares a Satanás y etcétera. Que nadie adore a su Dios. Era la orden. Amén. Y entonces Daniel, cuando mira a Daniel, y quiero que me ponga atención, denle un dulcito, hombre, no sean así. ¿Sí? Con algo se puede entretener. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, dice, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuaba arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Amén. Ok. Yo necesito que ponga atención. ¿Sí? Yo sé que los bebés son lindos y hermosos, pero son inquietos también. Amén. ¿Sí? Y cuando Dios me permita tener el mío, ahí me lo aguanta también. Porque fijo va a llorar también, pues, va. Entonces no va a decir, ay pastor, y con el suyo no, no, ahí me aguanta el mío también, ¿sí? Algún día Dios lo hará. Bueno, digamos. Entonces, cuando Daniel supo que había sido primer punto en este verso le podemos desgranar, saber ni cuántas cosas más. Miremos. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. ¿Sabe por qué entró en su casa? Estaba afligido. Estaba preocupado. ¿Por qué? Ya le voy a explicar. Espérese, ponga atención pues. Y entró en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Por qué tenía las ventanas abiertas a Jerusalén? Una, él ya no podía ir al templo. Ya no había templo. Había sido destruido el templo. Amén. 2, no había dónde adorar. Entonces, ¿se acuerda que Jesús le dice a la samaritana, o la samaritana le dice a Jesús, ¿dónde debemos de adorar? Algunos dicen que aquí en Jerusalén y otros dicen que allá en Samaria, allá es donde debemos de adorar. Ahí donde Jeroboam había puesto los 2 becerros de oro, ¿recuerda eso? Que lo he mencionado tantas veces. Jeroboam había puesto los becerros de oro. Aquí las 10 tribus que nos separamos del reino, aquí vamos a adorar a Jehová, y lo hacían de una manera de abominación. ¿Sí? Y la otra parte del reino, que era la tribu de Judá, se quedó allí en Jerusalén. Allí adoraban ellos y hacían los sacrificios como debían de hacerlo, y tenían los sacerdotes como Dios quería. Por eso cuando Elías le preguntan, le dice a Dios, ¿y quién te va a adorar? Si yo me voy, si me vas a arrebatar o me vas a matar, ¿y quién te va a adorar? Tranquilo, Elías. ¿A ti ya se te ocurrió la otra parte del reino? Allá hay 7,000 que no han doblado rodilla a los Baales. Tranquilo. Eso le estaba diciendo el Señor a Elías. Ok. A la mujer le dice, a la samaritana pregunta, ¿y dónde debemos de adorar? En Jerusalén. ¿Dónde está adorando Daniel? Hacia Jerusalén. Amén. Ahí empezó todo. Ahí empezó Adán y Eva. Ahí empezó el huerto del Edén. Ahí también va a terminar, dice la Biblia. Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y llega ¿a dónde? A Jerusalén. Donde empezó la humanidad, ahí también va a terminar. Amén. Bueno, sigamos. Porque aquí Daniel está yendo, tiene su casa, sus ventanas en dirección a Jerusalén. Pues por lo menos no tengo templo. No estoy yendo a la iglesia, pero no como los haraganes de cristianos que hay hoy en día. Amén. Que hay templo, hay cómo congregarse. Ahí era distinto. Ellos estaban presos. Ellos se los habían llevado en el cautiverio, pero aún así en el corazón de Daniel estaba la necesidad de adorar. Amén.
Ay, pastor, usted la tiene conmigo. Yo no, hermano, yo estoy predicando. Yo dije a nivel mundial, así estamos cristianos, que lo que ya no quieren es ir a la iglesia. Y pues eso será problema de cada quien. ¿Berrinche tienes tú? Bueno, preséntate ante Dios a ver cómo te va a ir. Porque muchos piensan, es que en esta iglesia me estoy desperdiciando. Ah, bueno, si no es tu iglesia, busca otra. Tú no te desperdicies más. Amén. Pero no me eche la culpa a mí, porque no soy yo el culpable. A veces el hermano o la hermana, ellos son los enfermos y al pastor le echan la culpa. Mejor sigamos aquí porque es menos justo. Sigamos. Dice, en dirección a Jerusalén. Pero hay algo que me llama la atención. Y mire, lo busqué en muchas versiones. Pregunto, ¿tú le miras algún defecto a Daniel? A ver, hermanos, discipuladores, pues. ¿Tú le miras algún defecto a Daniel? ¿Seguro? Yo ya le encontré uno. Miren lo que dice este verso. Y como lo solía hacer antes, o sea que lo dejó de hacer. ¿Qué pasó? Cuando Daniel supo que había firmado el documento, entró en su casa, se afligió y entró a adorar y abrió las ventanas hacia Jerusalén como lo solía hacer antes, dice. O sea que ya no lo estaba haciendo. Espérese, vamos a seguir. Continuó arrodillándose 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Amén. Orando y dando gracias a Dios delante de su Dios. Muchas veces decimos, ay, Daniel oraba 3 veces al día. Sí, pero hubo una temporada de Daniel que se creyó tan espiritual que ya no oró más. Mire cómo lo dice en otra versión. Lo puede buscar en la versión del oso, en la Nácar Colunga, en la nueva revisión de la Reina Valera 2000, en la Serafín Ausejo, y hay más todavía. Pero la Torre Félix Amat dice así, y por lo menos me voy a quedar en la parte más corta para no volver a leer todo el verso. Y dice, hincaba sus rodillas 3 veces al día. Ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo sabemos. Amén. Que Daniel adoraba a Dios 3 veces al día. Hincaba sus rodillas, dice. Amén. Adoraba y daba gracias a su Dios, dice. Amén. Pero me llama la atención que en esta versión sí lo dijo más cardíaco, lo dice. Como antes había acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? En la Félix Torres Amat. Como antes había acostumbrado a hacerlo. Por lo menos dije yo, Señor, perfecto no era Daniel, pues. Y así somos muchos de ustedes. Ustedes y yo. ¿Sí? Así somos mucho pueblo de Dios. Que apenas ya nos va bien. Pastor, no voy a poder estar ahorita. ¿Qué te pasó, hermano? Es que voy a salir a no sé dónde. Vale, disfruta. Pero el hermano, cuando nos acordamos, ya llevo un mes en viajes. Es que, pastor, es que verá como nunca he disfrutado. Sí, pero eso le pasó a Daniel. Daniel ya lo pusieron en un buen lugar. Daniel venía del exilio, venía preso. ¿Cuántos de sus compañeros los usaron para qué? A muchos de ellos los usaron para ir a limpiar casas. A muchos de ellos los usaron para ir a hacer ladrillos. A muchos de ellos los usaron para ir a trabajarle de esto y de lo otro a alguien. Los pusieron a hacer tareas, a muchos de ellos de limpiar baños, pero no los baños como aquí los de la iglesia. Ahí eran letrinas terribles, hermanos. Y ahí mire cómo eran los baños de esos tiempos. Nada que ver a los baños actuales. Los de ahora es algo agradable limpiar, a pesar de lo que mucha gente va a depositar ahí. Amén. Pero a muchos de los jóvenes que venían con Daniel presos, ¿a qué
¿Qué trabajo les pusieron a hacer? Algunos si eran mujeres, prostitución. Amén. Algunos hombres, a saber qué más, hermano. No sé. Ayúdenme a pensar. Los esclavos los vendían ¿para qué? En el antiguo tiempo. Pero a Daniel lo metieron al palacio. Amén. A Daniel lo tomaron como un hombre inteligente. A Daniel y a los 3 que iban con él. A Daniel lo pusieron en un lugar importante del reino. Entonces, cuando Daniel vio que ya tenía fuerza y que Dios lo había prosperado y que Dios lo había bendecido, se le olvidó el altar. ¿Escuchó? Se le olvidó el altar. Se le olvidó seguir viniendo a la iglesia. Se le olvidó congregarse. Ay, pastor, pues si no se estaba congregando, no está diciendo usted, pues póngase de acuerdo. Tranquilo, hombre. Tráigalo a nuestros tiempos. Apenas Dios te deja ganar cuantos quexalitos y ya no vienes a la iglesia. Pastores, que tengo a mis hijos en muchas actividades. Y entonces eso ya no me permite ir a la iglesia. Ay, hermano, hermana. ¿Tan perdido estás que ya no entiendes que lo primero es el reino de los cielos? Pastor, pero es que mis hijos necesitan esto y lo otro. Estimulación le dicen ahora, que los niños se estimulen. ¿Por qué no los traes a estimularse a la iglesia en primer lugar? Para que cuando tú te vayas de la tierra y si el Señor no ha venido todavía, ellos nunca se aparten de Dios. Pero muchos cristianos le enseñan a los hijos primero clases extracurriculares. Hermano, yo no tengo nada en contra de una clase extracurricular, ¿sí? Yo también estudié, yo también fui a la universidad, yo también me preparé en lo que más pude, también lo hice. Pero ¿sabe qué también hice? Después del colegio, recuerdo yo, no sé por qué, y me gustaría preguntarle a mis papás de veras, ¿sí? Agarraba bus de esos, ¿cómo le dicen aquí? De esos grandotes. ¿Cómo? No, ese está lindo. Machangay, no, tampoco. Sí, microbuses de esos, pero también es de esos cajones grandes. No sé cómo le dicen ustedes aquí, de esos buses. Y en esos me iba, hermano. Salía a las 6 de la tarde de mi última clase del colegio. Ya estaba en diversificado. Y me iba directo a la iglesia. Con el uniforme del colegio. Así me subía a tocar. Porque le decía al pastor, no puedo andar cargando ropa. No te preocupes, mijo. Legalistas no somos aquí. Si así puedes, dale. No puedes, vaya, dale. Pero el día que podés, traes tu uniforme normal, el que se usaba en ese tiempo en alabanza. Pero yo llegaba solo, hermano. Y ahora el nene no puede ir, pastor. ¿Por qué, hermano? Es que no puede. Santo Dios, digo yo. ¿Y Daniel cómo hubiera hecho entonces si este era un jovencito solo? ¿Sabes qué? Si tú como padre no le enseñas que lo primero es buscar el altar de Dios, ahí me acordarás que te van a hacer abuela a temprana edad. Ahí me acordarás. Ahí te acordarás de mí. Ahí te acordarás que tu hijo de 15 años te va a hacer abuelo ligero a temprana edad. Ay, pastor, cruz, o se vaya al diablo y que venga Jesús. Bueno, fuera que fuera así, hermano. Sí, bueno, fuera que fuera así. Pero si tú no le enseñas el temor a Jehová a un niño, a una niña, cuando vaya creciendo, él no va a querer el temor a Jehová. Y la culpa la tienen ellos, pastor, porque yo los llevo a la iglesia y allá ellos. No te equivoques. Tú tráelos a la iglesia, sí, pero sé constante. Porque algo que tenía Daniel era que era constante. Pero hubo un tiempo, en el tiempo de Daniel, que Daniel dejó de orar. Daniel dejó de tener altar. Por lo menos ese defecto ya lo encontré. Ahí te lo dejo. Léelo en todas las versiones que tú quieras. ¿Sí? Léelo. Y no está mal, o sea, no es mal que... No, yo no estoy hablando mal de Daniel cuando estemos en el cielo. Ahí el pastor hablaba mal de vos, Daniel. Pues ahí está diciendo, hermano.
como había acostumbrado a hacerlo, dice la Torres Amás, ¿sí? Como antes había acostumbrado a hacerlo, o sea que dejó de hacerlo. Porque cuando nosotros ya tenemos una estabilidad económica, así es el humano, cuando el humano ya tiene una estabilidad económica, cuando un pastor ya tiene una estabilidad, porque ya tiene 100, 200, 300 miembros, ya hay una estabilidad en los miembros, ya le da igual quién falte y quién no falte. Muchos ministros dejan de orar. Yo también me pongo ahí, hermano. Amén. Mucho pueblo de Dios, cuando ya Dios le dio lo que quiere, ya deja de orar. Ya, Señor, gracias, ya me diste la esposa que quiero, ahora me voy a ir a conocer las naciones con ella. ¿Y es así, hermano? Pues eso hizo Daniel. Bueno, ya me diste una posición, ya me diste un nombre, ya tengo esto, ya tengo lo otro, entonces no hay problema, me relajo. Ya Dios está conmigo y me guardo. Bueno, sigamos. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego, pregunto, ¿a quién echaron al foso de los leones? Ayúdame a predicar. ¿A quién? A Daniel, el travieso. No, a Daniel, sí. Echaron solo a Daniel. ¿Por qué no echaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Si estaban juntos. ¿No se lo ha preguntado usted nunca? Pues anoche yo a las 2 de la mañana estaba terminando mi tema y estaba preguntando al Señor, Señor, ¿y qué se hicieron estos otros tres? ¿Y estos tres por qué no estaban ahí? ¿Cuál era la condición para meterlos al fuego, a la cueva, a la fosa? ¿Cuál era la condición? Aquel que orara a su Dios, a los leones. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? A lo mejor se pusieron ahí sentados en el parque, así, ¿verdad? Ahí sentados. Ahí se quedaron todo el día, mientras duró la orden que daba el rey. No sé si 1 mes o 2 meses. No me recuerdo cuánto tiempo digo, y se quedaron ahí. ¿Sabe qué hicieron? No oraron. Sencillo. ¿Para qué? Para que no los mataran. ¿Para qué? Porque tenían miedo de ir a ver los gatitos que tenía el rey ahí. ¿Sabe qué hizo Daniel? Ah, no, dijo Daniel. Ya sé por qué me vino esto. Dios me está probando porque yo dejé el altar tirado. Entonces se fue a su cuarto, dice, donde antes él oraba, y se fue a arrodillar ahí y abrió sus ventanas del cuarto hacia Jerusalén. Y me imagino que le decía, Padre, perdóname porque dejé el altar. Perdóname porque me convertí en esto. Perdóname porque amé más las riquezas. Perdóname porque amé más el puesto que ahora tengo. Perdóname porque ahora yo me creo el importante. Y se humilló delante de Dios. Amén. No sé si me está siguiendo o me está entendiendo. Y ahí estaba Daniel con ese conflicto. Perdóname. Y lo vieron orando. Porque siempre van a haber sapos, ¿va? Culebras, bichos. No sé cómo le dirá a usted, ¿va? Serpientes, ¿va? Y venenosas. Y lo más triste es que a veces entre el pueblo de Dios, hermano. Amén. Aunque no diga amén, hermano. ¿Sí? Ojalá y no sea que tiene lado. Es para que se ríe, hombre. Aunque usted sabe que es cierto. Perdón. Aunque usted sabe que es cierto. ¿Cuánta gente lo ha metido problemas a usted? Y usted nada que ver. ¿Verdad? Sencillo. Pero volvamos al punto. Entonces Daniel se fue a arrodillar. Y como lo acostumbraba a hacer antes, dice. Ay, hermano, yo anoche que estaba yo, Padre, ¿por qué? Porque yo nunca había leído esto de esta manera. ¿Cuántas veces me he leído Daniel? Y siempre he dicho, Daniel no tenía ni un defecto. Pero ahora sí le encontré uno, Padre. ¿Sabe qué sí hizo Daniel? Recuperó su altar. Y no le importó si lo iban a matar. Porque, ¿qué le costó quedarse ahí como Sadrach, Mesach y Abednego? Mire, no me vaya a pedir verso. Y no me vaya a decir, pastor, ¿y dónde dice la Biblia? Pero ¿y por qué no lo metieron a ellos ahí al foso? Porque fijo, hermano.
A lo mejor se fueron ahí con los hipócritas. Aquí estaba el grupo de hipócritas, ¿va? Los que querían matar a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abednego. Y ahí estaban, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Ahí se quedaron con ellos. Ahí se quedaron con ellos. Para que no digan ellos que estamos adorando a Dios. Ahí se quedaron con ellos. Pues obviamente ellos no los metieron. Pero Daniel dijo, no. No me importa que me maten. No me importa que me critiquen, que me digan que no entiendan, etcétera, ¿va? Que me digan que estoy loco, ¿va? Como el corito, ¿va? No me importa. No me importa que me digan lo que digan. Pero yo me voy al altar. Y el altar me va a librar. Porque el altar me sacó de las cadenas generacionales de mis padres. El altar me puso en un lugar alto. El altar a Dios me dio las bendiciones del cielo. El altar a Dios me dio la sabiduría. Si yo era bruto, de haber dicho Daniel, yo no pensaba bien. A mí quien me dio sabiduría fue Dios. A mí quien me hizo tener otro tipo de entendimiento fue Dios. Y entonces Daniel volvió ahí. Amén. Pero sigamos porque hay muchas cosas más y si no termino, pues sigo el martes. Igual usted tiene que venir. Amén. Los que les gusta congregarse, pues. Jesús tenía la costumbre de ir al monte, levantar altar. Tenía una relación vertical con su Padre, ¿sí? Tenía una relación vertical y a Jesús le fue bien, hermano. Pero lo mataron, sí, porque eso tenía que ocurrir. Amén. Eso tenía que pasar. Eso tenía que suceder. Amén, hermanos. A ver, sigamos. Daniel 6:20, en lo que lo proyectan, Daniel 6:20, en la Biblia de las Américas. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Yo le añadiría, y aunque habías dejado el altar, pero le servía con perseverancia. Hermano, ¿tú le sirves a Dios o tu servicio es impuesto? ¿Tú le sirves a Dios o tu servicio hoy en día es impuesto? Pues allá tú, hermano. Allá tú. Porque lo que tú hagas aquí en la tierra, te lo están escribiendo. Sépalo, te lo están escribiendo. Yo te pregunto, ¿sirve a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como lo debes de hacer, con honestidad y sabiendo que no es para un hombre, aunque a un hombre aquí es a quien le das tú la cara? Pero sírvele a Dios como tú le tienes que servir. Amén. Yo no sé, hermano, pero muchos vienen arrastrando los pies, por no decir las patas, ¿verdad? No, porque, bueno, aunque son ovejas, ¿verdad? Entonces es válido, ¿verdad? Sí, vienen arrastrando los pies, ¿sí? Ay, hoy me toca servir. Ay, allá está la que me cae mal. Ay, ahí viene el que le tengo que dar la bienvenida, santo Dios. Dice. Perdón si son diáconos, ¿verdad? Si son músicos, ay, me toca tocar con aquel. Y es que el todo se confunde. Pues aquí hay 3 bateristas, ¿no? No sé, ustedes son buenos, son pilas de manos. A veces meten las patas, pero ahí Dios los va ayudando. Yo también, ¿sí? Cuando estoy tocando piano. A veces no agarro la nota y no entono, imagínense, va. Pero aquí no, pero todos nos queremos, ¿va? Los de alabanza. Pues espero que lo mismo pase con los diaconados. Lo mismo espero que pase en discipuladores. Lo mismo, digo alabanza porque es el grupo que yo estoy más metido, pues, porque yo toco, pues, y ahí estoy. Amén. No va a creer que por privilegio, por preferencias. Los de multimedia, espero que se lleven bien. El área de niños, espero que se lleven bien, hermano. Y así, los que van a evangelismo, espero que vayan bien alegres a hacer su labor. Amén.
No vaya a ir todo agrio, hermano, hermana. Si un día, si usted que va a evangelizar, sea que lo haga aquí en la iglesia o usted lo hace personalmente ahí porque usted no tiene tiempo de venir y agregarse al grupo que está aquí en la iglesia, no lo haga con una cara agria, hermano. Porque usted, es que Jesucristo te quiere salvar. Él te puede hacer feliz. Y usted con cara de limón amargo, hermano, no. Perdón. No. No, mejor no le hable a nadie. Nadie le va a creer. ¿Sabe cuál es el problema? Tal vez Dios lo quería usar a usted ese día para que usted hablara. Y esa persona ese día se iba a quitar la vida. Y usted con su cara agria, cristianos como estos, mejor me mato ahorita. No, hermano. Dice que Daniel servía, dice. Llegó el rey miraba que él le servía a Dios, no a los ídolos. Y miraba cómo Daniel se entregaba. A quien sirves con perseverancia. Se ha podido librar de los leones. Mire, qué bonito ver músicos que de verdad, cuando empiezan, meten la pata hasta donde ya no. ¿Verdad, músicos que estamos aquí? Amén. Dígame, pues, porque usted no nació siendo músico. Amén. Pero qué bonito es uno ir creciendo. Con perseverancia, alcanzando las cosas. Qué bonito usted, servidor, que usted primero cuando venía a trapear, ya sabíamos quién era el hermano que trapeaba. ¿Por qué, pastor? Porque dejaba el rastro del trapeador así, ¿no? Ni trapear podía. Pero ahora, santo Dios, puro espejo el piso, ¿va? Aprendió a hacerlo con perseverancia. Y así podemos hablar de cada una de las áreas de la iglesia. Pero con perseverancia, este hombre se preocupó por no ser como eran sus padres. Se preocupó por no caer en los pecados de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda la generación de donde ellos venían, el exilio. Pero sigamos, porque hay más cosas que podemos mencionar. Amén. Daniel 8:17. Daniel tenía visitación angelical. El tener altar lo llevaron a una dimensión distinta. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra, dice. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Yo le añadiría aquí, Daniel, 2025, después de Cristo. De ese tiempo te están hablando, porque ese es el tiempo para nosotros. Ay, pastor, si nosotros todavía no llegamos ahí, ¿tú por qué no vienes a la iglesia o no pones atención o te vienes a dormir? No sé cuál de todas. ¿Sí? Porque algunos como aquí encontraron paz y ahí se quedaron, hermano. Y ahí se quedaron. Bueno, tal vez este es el lugar de paz. Allá en la casa solo son gritos y pleitos y aquí allá y aquí en la iglesia encontraron paz y solo aquí pueden dormir, ¿va? Está bien, pues. Está bien, pues. Si quiere le alquilo un espacio aquí para que duerma en la noche. Sí. Pero dice aquí, le enseñaron los sucesos del tiempo del futuro, igual que Abraham. Qué casualidad, hermano. Abraham tiene altar, aprendió a ser un hombre de altar y le presentan las cosas del futuro. Ya lo hemos dicho domingos atrás. Pero a Daniel le presentan lo que va a haber al final. Le presentan el Apocalipsis. Le presentan los años 2025 para adelante, porque yo no sé si este o el otro año o dentro de 10 años viene el Señor. Pero algo que le dicen a Daniel es, cuando la higuera florezca, ¿sí? No, es que a Daniel no le dijeron así, hermano. Usted dijo amén, ya vio. Jesús es el que está diciendo, cuando la higuera florezca, será el tiempo de fin. Pero a Daniel le dicen que va a haber una estatua que se va a levantar. Y es la estatua que está levantando Nabucodonosor, solo que él la levantó toda de oro. Y al final se va a volver a levantar la estatua, dice, va a estar de pie. Y esa estatua va a ser derribada por la piedra que viene del cielo, dice, y la piedra es Jesucristo, y viene a derribar la estatua. Y esas cosas sí se le enseñan. Y le dicen, y va a haber
Y el pueblo tendrá 70 semanas que Dios va a tratar con ellos. Y la última semana, eso sí le dicen a Daniel, será la de la gran tribulación. Amén. Y le dicen más cosas todavía. Y Daniel 9:2, Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y de verso 3, volví mi rostro, dice, a Dios el Señor, para buscarle en oración, súplicas, ayuno, cilicio y ceniza. Y me llama la atención que Daniel está diciendo que a pesar, mire, Daniel algo que tenía era que leía la palabra. Y a pesar que era un profeta y Dios lo había levantado y todo, Daniel leía de Jeremías. Daniel leía los salmos. Daniel leía todos los libros que ya estaban escritos atrás. Y no se creía él, es que yo ya tengo otro nivel. ¿Por qué voy a leer yo? Y miren todas las revelaciones que Dios me da. Y miren los sueños que ya le estoy interpretando al rey. No, Daniel se humilló. ¿Sí? Deja de creerle a alguien que te está diciendo, usted sería bueno que sea pastor. Hermano, si Dios no te ha hablado y si Dios no te ha revelado nada, quédate quieto mejor. Amén. Porque tú no sabes lo que te estás metiendo. No vaya a ser que tú te vuelvas en un sacerdote, un pastor al estilo de los de Samaria. Y en vez de ser de bendición, Jezabel va a ser tu pastora. Jezabel va a ser tu cobertura. Aunque tú pertenezcas a la mejor misión del planeta. Pero si Dios no te llamó, ni te está llamando, ten cuidado. Sencillo, ten cuidado. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Ya envió alguno aquí? No, yo no sé, yo solo estoy dando la palabra. ¿Sí? Por eso no te creas grande. No es así. Dice la Biblia, el que se humilla, ¿será qué? ¿Será qué? Bien lo sabe, ¿va? Será enaltecido. Sencillamente. Si Dios un día tiene un puesto para ti distinto, Dios te lo va a revelar, te va a hablar, tú vas a sentir que Dios es el que te está confirmando y ya. Yo tuve en algunas veces, no discusiones, pero sí, ¿cómo podría decir? Mi apóstol me decía, es que ya tenés que ser pastor y ya debería de estar y que no sé qué. Y entonces yo le dije a él, mira, apóstol, yo sé que Dios me ungió a través de usted. 1, 2, yo sé que Dios nos habló aquel día, usted estaba ahí y el profeta tal me habló a mí, a mi esposa, y ahí estaba el resto de mi familia, y yo sé que Dios me habló. Y entonces me decía él, pero Dios no me ha dicho cuándo empiece, no me ha dicho. Y entonces, no sé, y si me está escuchando, ahí me entiende. Yo solo le dije a mi apóstol, espere que Dios me hable y que Dios me confirme. Y usted diría, pero si era su apóstol el que estaba hablando. Sí, pero hermano, también tengo que tener yo la seguridad, la certeza que ese es el momento. Amén. Si no, me adelanto a mi tiempo. Si no, me va mal. Y ahí hay muchas lecciones en la Biblia donde muchos se adelantaron a su tiempo y no funcionó. Y no funcionó. Amén. Entonces, sigamos. Dice aquí, volví mi rostro, dice. Volví mi rostro. Cuando tú buscas la palabra volví, porque me llama la atención que Daniel se encierra al cuarto y volvió a orar como antes lo hacía. Y aquí más adelante, Daniel está diciendo, volví mi rostro. O sea, como recordándome que no se me olvide que no debo de soltar el altar. A pesar que Daniel no podía quemar nada, no podía levantar un altar de un becerro, no podía levantar un altar como se hacía en el templo, no podía tener esas cosas.
Pero en su corazón él propuso, Padre, no hay templo, no hay dónde ir, pero aquí adentro mío yo propongo levantarte un altar. Amén. Aclaro. Entonces, pastor, es válido no venir a la iglesia como lo hacía Daniel. Así voy a vivir yo. Está cerrado. Porque así Daniel lo hizo porque era un momento de que estaban presos. Amén. Pero tú no estás preso. Tú estás sanito de tus dos piernas, de tus dos manitas, dicen aquí, ¿verdad? Tienes muy bien tu cerebrito y coordinas cómo venir y cómo ir. Amén. Tenemos libertad de culto en este país. Entonces para nosotros no aplica. Y entonces la palabra volví es la palabra hebrea 54:14 y significa abandonar, reducir, dice. Y tiene un montón de significados, más de 100 significados de esa palabra. Volví, pero entre ellos me llamaron la atención estos: abandonar, reducir, entregar en manos de los enemigos, dedicar el corazón a algo. Entonces Daniel dice, yo ya no le voy a dar, ya no le voy a entregar, ya no me voy a entregar en manos de mis enemigos. Ya no voy a entregar mi corazón a Satanás, a las cosas dedicadas, porque puso su confianza, Daniel, en el poder que había adquirido, que Dios le había dado. Y Daniel no lo podían tocar así nomás, hermano. Tuvieron que convencer al rey de firmar algo para entonces meterlo en el foso de los leones y que se muriera. Dese cuenta, Daniel era una pieza importante en ese reino. Y Dios lo había puesto ahí. Amén. Y Daniel, algo más que está diciendo, no voy a abandonar más el altar. Daniel está diciendo, no voy a reducir mis fuerzas. No más. Pues yo no sé si tú estarás en el mismo pensamiento conmigo en estos versos. Pero ahí está escrito. Ve, estúdialo, dale vuelta, míralo. Y te darás cuenta que en la Biblia no hay ni un perfecto. Ni Elías fue perfecto. Elías se fue a meter en una cueva huyendo de Jezabel. Es que me va a matar esa vieja, dijo. Me va a matar. Y si lo hubiera matado, hermano, por tener miedo. Me va a matar esa vieja. Y entonces, Elías no la mató a ella, la mató otro, no fue Elías. Pero a pesar de eso, lo arrebataron. A pesar de Daniel haber tenido ese descuido, porque no fue un pecado sexual, no fue un pecado de brujería, hechicería, etcétera, etcétera. Fue el pecado que a Daniel se le ve ahí, es el descuido de no estar en el altar. Porque eso sí es pecado delante de Dios. Es que, hermano, no solo son los pecados que miramos, la borrachera, el fumar, el ir a las fiestas, esto, lo otro. No solo son esos pecados. El no estar en el altar es pecado. Amén. Por eso David dice, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Eso es lo que yo tengo que hacer, dijo Daniel. Como decía David, porque ya había pasado el tiempo de David. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y volvió a ese punto, Daniel. Entonces, algo más que habla aquí, ya solo me quedan 5 minutos. Aquí llevo cronómetro, si no se me pasa, hermano. Y oí 8:13 de Daniel. 8:13, oí entonces hablar a un santo y a otro santo y dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Amén. Daniel le están dando revelaciones de que Satanás y el anticristo se van a meter hasta el lugar santísimo a profanar. Sigue diciendo Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo
sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Mateo 24:15, dice Jesús, Mateo 24:15, Biblia de las Américas. Por tanto, cuando veáis a la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel. Jesucristo vuelve a recordar. Esta revelación se la dieron a Daniel. ¿Cuál? De la abominación de la desolación que se va a meter en el lugar santísimo. Del profeta Daniel. Colocada en el lugar santo. El que lea, que entienda, dijo Jesús. Entonces a Daniel le dicen, Daniel, va a haber un tiempo donde el lugar santísimo van a hacer cosas terribles con él. Y eso sucede en nuestros días. A ver, ¿cuánta gente ya no tiene el lugar santísimo? Mucho pueblo de Dios ni sabe qué es el lugar santísimo. Creen que con llorar, con unos coritos que se cantaron, ay, el hermano me llevó al lugar santísimo. Error. Error. Porque eso no es. Eso no es. Lugar santísimo es que yo me deje gobernar por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Lugar santísimo es que cada día yo vaya siendo renovado como se renovó la vara de Aarón. Lugar santísimo es que yo viva la palabra de Dios y de verdad la ejerza, como dice que estaban escritas las tablas de la ley representando al Padre. Y el maná, Jesucristo alimentándonos. Y entonces yo entro en una dimensión distinta como cristiano. Eso es lugar santísimo. Y entonces, ¿qué es lo que siento cuando lloro? Bueno, si yo puedo poner un gas lacrimógeno aquí y todos lloran. Sencillamente. Y no decirle a nadie. Y todo el mundo salir con los ojos así hinchados. ¡Qué presencia de Dios! ¿O no eran lo que hacían los samaritanos? Que ellos creían que adoraban a Dios. No era lo que hacía Jeroboam. Aquí les vamos a enseñar a adorar a Dios, pero a la manera nuestra. No fue lo que hicieron con el becerro de oro. Aquí vamos a adorar a Dios, pero a nuestra manera. Este becerro fue el que nos sacó de Egipto, no Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿qué es lugar santísimo? Vuelvo a preguntar. Y entonces a Daniel le dicen, llegará el tiempo que la abominación desoladora. ¿De dónde sale esa frase? ¿Dónde se vive esa frase? Y entonces, cuando el año 70 terminó el templo, se acabó el templo, en el año 70, dice que la abominación de la desoladora es una frase usada por el profeta Daniel. Ahí lo puede googlear y lo puede buscar, ¿sí? Porque eso es parte de la historia de los judíos. Y en el Antiguo Testamento se refiere a la adoración falsa o insincera. Eso es la abominación desoladora que mucho pueblo de Dios hoy en día tiene. Para empezar, no solo es la manifestación del anticristo, sino que la abominación desoladora que mucho pueblo de Dios tiene. Amén. En una adoración falsa e insincera que deshonra a Dios en lugar de reconocer su soberanía. Ahora, la frase abominación desoladora tiene un cumplimiento histórico en Antioquio 4 Epifanes. Así se llamaba este personaje. Y este fue el que llegó a destruir el templo. Con el tiempo de Jesús, que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y se iba a destruir ese templo, porque ahora iba a levantarse el nuevo, el que tenemos tú y yo adentro de nosotros. Y dice que este hombre, Antíoco, ¿sí? Epifanes, estableció, se metió en el templo, se metió en el lugar santísimo. Aclaremos, ya no estaba el arca del pacto, porque se la habían llevado los sacerdotes. Cuando vieron que había destrucción y estaban destruyendo,
lo primero que hicieron fue sacar el arca del pacto. Se la llevaron. ¿Sí? Se la llevaron, la escondieron. Y entonces, si no, este hombre no hubiera podido entrar al lugar santísimo. Porque ¿qué le pasaba a un sacerdote si entraba al lugar santísimo? ¿En desorden? Se moría. ¿Qué pasaba si no era sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo? Moría. ¿Qué le pasó a Usías? Por tocar el arca del pacto y no ser él un sumo sacerdote o un sacerdote que cargaba el arca, murió. Sencillo. ¿Qué le hubiera pasado a Epifanes? Se hubiera muerto. Amén. Pero como ya no estaba el arca y ya no estaba, entonces dice que él entró al lugar santísimo. ¿Y sabe qué sacrificó en el lugar santísimo? Un cerdo. Un cerdo sacrificó en el lugar santísimo. Y él dijo, para que vean ustedes judíos, o quiso dar a entender eso, para que vean ustedes judíos, que es mentira. ¿Dónde está que me están matando? Como ustedes dicen que solo el sumo sacerdote puede entrar. Y a eso le llaman la desolación. ¿Cómo se llama? Perdón, ya se me fue el nombre. La abominación desoladora. Que tú y yo, como pueblo de Dios, metamos en el lugar santísimo ídolos. Metamos en el lugar santísimo cerdos. Metamos en el lugar santísimo lo que nosotros querramos. Y a Daniel le están explicando todo esto. No era para su tiempo. ¿Por qué no lo escribió? ¿Por qué no lo escribió Pablo? ¿Por qué no lo escribió Pedro? ¿Por qué no lo escribió Juan? ¿Por qué no lo escribió Santiago? ¿Por qué no lo escribió uno de los discípulos de Jesús? Se lo dieron a Daniel miles de años antes. Amén. ¿Pero por qué? Porque Daniel dispuso en su corazón nunca más fallarle a Dios y no tener altar. Yo me imagino que Daniel, ese día que se fue a encerrar a su cuarto, Daniel lo que hizo fue llorar hasta donde ya no más. Y decirle, ya no puedo más. Y decirle, yo no dejo más tu presencia. Ya no, aquí me vas a tener todos los días como lo hacía antes. 3 veces al día lo hacía antes. 3 o más lo haré. Porque tampoco dice que hizo más, ¿verdad? Pero añádale usted, 3 o más lo voy a hacer. Todos los días voy a estar aquí. Porque este es mi lugar seguro. Porque aquí en el altar, aquí fue cuando tú me prosperaste. Aquí fue cuando tú me hiciste un sabio. Aquí fue cuando tú me diste la inteligencia para interpretar sueños. Aquí fue donde tú me dejaste ver ángeles y tener comunión de ángeles. Y ángeles vinieron y me enseñaron lo que venía más adelante para la humanidad. Fue aquí, en el altar. Cierra sus ojos esta mañana. Y pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi altar? Porque a Daniel no lo señalan de cosas malas. Pero algo que sí se dejaron ahí entre líneas fue que Daniel ya no quiso acercarse más al altar. Y así está mucho pueblo de Dios. No, es que ya no me parece la iglesia, es que ahí esto y lo otro. Hermano, sigue viendo los pies de barros de todos los que venimos a una iglesia. Y tu altar va a estar en desorden. Sigue sentando tu familia en tu casa para hablar mal de un ministerio. Y tú no vas a ver las bendiciones del cielo. No porque tu pastor te esté maldiciendo. Pero en la Biblia está. Cada vez que alguien se levantó contra Moisés, Dios al que defendió fue a Moisés. Cada vez que alguien se levante contra ti, pero si tú tienes un altar y tú estás atado al altar de Jehová, espérate, porque te van a defender. No habrá necesidad que tú metas tus manos. Pero ahora, si tú no tienes altar, te va a pasar lo de Sadrach, Mesach y Abednego, que los metieron al horno de fuego.
Aunque ellos aprendieron tarde la lección, porque decidieron no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y quisieron restaurar el altar, pero ya era tarde. Y eso habla de la gente que se queda a la gran tribulación. Ya va a ser tarde. Porque cuando tú mires que se manifieste el hijo de pecado, porque la Biblia dice que eso lo vamos a ver antes de irnos en el arrebatamiento. Cuando tú mires que se manifieste, vas a venir, hoy sí quiero altar, hoy sí quiero culto. De muy poquito los cultos que hacen aquí, deberían de hacer más, de lunes a domingo cultos. Pero te va a pasar como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. No, al horno, métanlos al horno, métanlos al lago ahí, a la gran tribulación. Daniel no lo metieron al horno de fuego. Daniel estaba guardado en el palacio, dice la Biblia. Hablando de que Daniel, como dando a entender la figura, Daniel en el palacio con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, llevado en el arrebatamiento. ¿Cómo está tu altar? ¿Está como Daniel, que dejó de orar? ¿Dejó de ser sincero con Dios? Pues no dice que Daniel hizo esas cosas, pero tú, por lo menos tú, pregúntate, ¿cómo está mi altar? ¿Yo dejé de ser sincero con Dios? Sé que ando haciendo cosas malas y ya no me importa. Sé que Dios me ha estado hablando que deje esto, pero ya no me importa. ¿Cómo está tu altar? Vengo a la iglesia porque ni modo, tengo que venir a la iglesia. Pero si Dios te está diciendo, esta es tu casa, ahí quédate. Cambia la actitud. Y dile, Padre, hay algo en mí que está mal, porque me hace ver las cosas de esta manera. Tú me insistes que esta es mi casa. Yo no quiero pelear con eso. Pero hay algo que está mal en mí. Lo pongo en el altar. Para que eso se destruya de mí. Y yo pueda seguir adelante. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ponlos en el altar de Dios. ¿Tienes problemas con tus padres? Pon eso en el altar de Jehová. ¿Tienes problema en tu economía? Ponla en el altar a Jehová. Y Dios te va a mostrar. Porque Dios le mostró a Daniel. Daniel, si tuvieras altar, no tendría que meterte al foso de los leones. Pero como no has tenido altar, Daniel, y te dedicaste a las cosas materiales, y te dedicaste a estar sentado en lugares que tal vez no tenías que estar, Daniel, te voy a meter un rato al foso de los leones. Y no crea que Daniel ha de haber entrado bien alegre. Entró preocupado a ver si, pues ese será mi último día, lo más seguro. Así entró Daniel ahí. Pero el altar hizo que Dios cambiara las cosas. No sé si tú entiendes lo que es el altar realmente. Pero si tú no entiendes lo que es el altar, esta mañana dile, Padre, no le entiendo a este pastor. No le entiendo a este hondureño. No le entiendo de qué nos predica. Pero ¿sabes qué? Más de algo de lo que dice es cierto. Yo te pido que me enseñes. Tal vez estoy cegado. Estoy cegada, dile. Tal vez estoy vendado. Ayúdame, como Lázaro. Ayúdame a quitarme estas vendas. Y poder entender qué es el altar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos que tu amor y misericordia estén en nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser hombres y mujeres de altar. Que tú nos enseñes
a ponernos nosotros en el altar para hacer una ofrenda agradable a ti. Ayúdanos a que nuestro altar esté en orden. Que los sacrificios, las libaciones, las ofrendas que yo debo de poner en el altar sean como tu palabra lo dice. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos el pan, bendecimos el vino. Los hermanos que hoy la sirven, Padre, también los bendecimos, Señor. Bendecimos los elementos, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas hacer algo nuevo esta mañana. Pueden servirlo, hermanos. Gracias. Le agarro uno. Gracias, gracias, mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Si me ayudan los músicos, pueden pasar todos los que cantan también, por favor, y me ayudan a ministrar esta mañana unos minutos más. Aleluya, Señor Jesús. Oh, Jesús, decláralo. Hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Decláralo esta mañana. Hay poder en la sangre Aleluya, Señor Jesús. Decláralo con todo tu corazón. Hay poder. Hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder, dile a él. Hay poder en la sangre y que él derramó. Aleluya, preciosa sangre, preciosa sangre que derramó. Preciosa sangre, dile. Y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, decláralo. Y sobre ti el dolor. Y tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, decláralo a él. Hay poder en la sangre que fluyó y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que él derramó. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, decláralo. Y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Puedes decirle tu sangre. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó.
Tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, me perdonó, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre y que fluyó por amor. hay poder en la sangre, decláralo. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder, decláralo. Hay poder en la sangre que fluyó y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana, gracias. Quiero levantar el pan esta mañana. Digámosle al Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, este pan representa tu cuerpo. Yo te pido, Señor, que transforme aquellas cosas que están mal en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, puede comer del pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mi. Padre, bendice este vino. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos devuelva el gozo de aquellos días, Padre, de tanta destrucción que muchas familias han tenido. El gozo, Padre, de ya no saber qué es estar sano porque llegó la enfermedad. Que nos devuelva el gozo porque los problemas del día a día nos agobian. Que nos devuelva el gozo, Señor, tal y como tu palabra lo dice. Que podamos estar una vez más en tu casa con alegría y regocijo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que en nuestro cuerpo, alma y espíritu pueda haber gozo. Eso ministramos esta mañana. Bendice este vino. Puede tomar del vino. Preciosa sangre y se derramó. Oh, una vez más, decláralo. Y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, decláralo. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, decláralo. Hay poder en la sangre
y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder, Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre Y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor Jesús. Por esta semana que vamos a empezar, dile, gracias. Gracias por esta semana que vamos a empezar. Te pedimos, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas, que el altar se encienda en nosotros, que el altar una vez más esté activo en nosotros. Te ruego, Señor Jesús, que quites aquellos pensamientos de no querer estar en el altar. Te pido por aquellos matrimonios que están con dificultades, que puedan ser restaurados totalmente. Las finanzas puedan ser restauradas, Señor, en muchas familias. Aquellos que están enfermos, Padre, te pedimos hasta donde están en sus casas. Mi hermana Enua, te pedimos por ella también, Señor. Que tú derrames sanidad, mi hermano Darwin, mi hermana Sandrita, Analí, Señor, en el nombre de Jesús, derrama sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, desde ya te pedimos que tú nos des la victoria en el congreso que tendremos esta semana, que tú nos des la victoria en la actividad de matrimonios que tenemos esta semana, que tú nos des la victoria también en los discipulados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre Santo, amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios me los bendiga.